2021 es el tiempo. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en
en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cuando otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un nuevo día para estar juntos, un nuevo día para compartir las buenas nuevas, un nuevo día para compartir la grandeza del amor de nuestro Dios. Y quiero justamente llamar tu atención un poco a eso. Los días que estamos pasando son complicados, son difíciles, muy duros, muy alargados, muy extensos. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que nuestro Dios
está en cada paso que estamos dando con nosotros. En este tiempo y mucho más con cada circunstancia, con cada situación que tenemos que enfrentar, ¿correcto? Entonces quiero llevarte a la palabra, pero antes decirte lo siguiente. Todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, fue conseguido para nosotros a través de la obra perfecta, preciosa y total, completa de nuestro Jesús en esa cruz del Calvario. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros necesitamos justicia, nuestra justicia fue dada en esa cruz por nuestro Jesús, quien murió por nuestros pecados. Si nosotros necesitamos sanidad, pues nuestra sanidad nos fue dada porque Jesús llevó en esa cruz nuestras enfermedades. Entonces, por su llaga nosotros somos sanos. Pero también fue por nuestro bienestar familiar, por nuestro bienestar social, por nuestro bienestar emocional y también por nuestro bienestar financiero económico. Las situaciones que pasamos en este tiempo, como decía, son complicadas. Aparentemente ya no tenemos de dónde o cómo sacar. Y te voy a decir algo. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, Jesús hizo todo en esa cruz. Y mira, 2 de Corintios, el capítulo 8, versículo 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, el regalo. Quiero llamar tu atención a eso. Que aunque era rico, mira, que aunque era rico, por causa de ustedes, tú y yo, se hizo pobre, para que mediante su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Y que no te asuste la palabra ricos. ¿Tú eres justo? Sí. ¿Eres hijo? Sí. ¿Eres bendito? Sí. ¿Eres sano? Sí. También eres rico. Entonces, cuando hablamos acerca del dar, cuando hablamos acerca de la generosidad, del compartir, de tus diezmos, de tus ofrendas, de tu dar, estamos hablando acerca de que tú lo das porque eres rico. Tú no crees en que vas a ser rico si es que das tu ofrenda. No, es al contrario. Si es que eres generoso, lo estás haciendo porque has creído que tu Jesús se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú fueses rico. Y en este tiempo, cuando tú das, cuando sueltas lo que tienes en tu mano, ¿a quién estás hablando? A ti primero, porque estás diciendo, yo he creído que mi Jesús soltó lo mejor que él tenía en esa cruz, ¿recuerdas? En esa cruz también fue despojado de su ropa, de una túnica valiosísima, y esa túnica fue sorteada, como decía la palabra. Ahí fue despojado de su riqueza, de la posesión material que él tenía. ¿Para qué? Para que en este tiempo tú pudieses tener esa posición, esa bendición, esa abundancia. Porque la palabra también dice que él suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque también dice la palabra que él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué ocurre eso? Porque tú le crees a tu Dios que dio a Jesús para que fuese pobre, para que tú fueses rico. Entonces, cuando das en este tiempo, das porque eres rico, porque eres bendecido y demuestras y hablas a ti mismo de que le has creído a tu Dios, como decía, a Satanás, a todas las huestes, de que has creído que tienes un Dios poderoso, que no te mueves por lo que no tienes, que no te mueves por lo que tu billetera dice. A las demás personas, porque tú puedes decir, a pesar de que haya pandemia, a pesar de que haya crisis económica, yo sé de quién soy. Mi Dios es el dueño de todo el oro, de toda la plata, y porque Él me ama, bendice, suple, hace abundar todo mi dar. Esa es tu posición, amado, amada. Esa es tu posición, iglesia. Y dejo eso en tu corazón y vamos a invitar a nuestro pastor. Él va a dirigir la palabra en este día, ¿sí? Bendecidos. Muy bien, familia, estamos listos para dar. Si tú estás listo para dar, realmente me gustaría que tú lo hagas con todo, con mucha libertad. Y te vamos a estar dejando los 3 bancos que tenemos, el Continental, el BCP y el Interbank. Muy bien, entonces vamos a dar con mucha alegría.
familia, ahora sí vamos a ir al tema, y el día de hoy quiero estar hablando de los enemigos de la fe. Cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe, podemos salir del angosto lugar del fracaso y podemos entrar al infinito poder de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Algunas veces he oído decir que vamos a pelear o vamos a guerrear con el diablo. Y yo no sé realmente por qué tendríamos que hacerlo. Aparte de eso, o en primer lugar, uno, no podemos hacerlo. Y en segundo lugar, Jesús ya lo ha derrotado al diablo. Y si Él ya está totalmente derrotado, está vencido, entonces nosotros no tenemos que luchar o no tenemos que guerrear con el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Jesús fue nuestro sustituto. También he oído decir que vamos a pelear contra el pecado. ¿Y sabías de que no tenemos que pelear contra el pecado? Lo que tenemos que hacer es predicar la cura del pecado. Del pecado. ¿Y cuál es la cura del pecado? Es Jesucristo. La única batalla que el creyente está llamado a pelear es la batalla de la fe. Y hay una batalla, si hay una batalla, entonces es porque hay enemigos o hay estorbos de la fe. Si no hubiesen enemigos, definitivamente no tendríamos que pelear y no hay batalla. Por eso es de que quiero estar compartiendo algunos enemigos o estorbos de la fe. Y el punto número 1 es la falta de entender lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La falta de entendimiento de lo que significa ser una nueva criatura obstaculiza nuestra vida de fe. Mucha gente no se da cuenta de lo que realmente nosotros somos, una nueva criatura en Cristo Jesús, y piensan que simplemente son salvos o hemos sido salvados solamente de nuestros pecados, y realmente no es así. Si esto fuera así, hasta cierto punto nos sería de poco provecho, porque de una o de otra manera podríamos ver de que el diablo todavía tiene cierta influencia en nuestras vidas, lo cual no es correcto, no es verdad. El diablo no tiene ninguna influencia ni en tu vida ni en la mía. Cuando dice la Biblia que ha pasado ya lo viejo y ha llegado lo nuevo, está diciendo que cuando tú y yo nacemos de nuevo, a partir de ese momento nosotros venimos a ser libres de la esclavitud y pasamos a ser hijos del rey. O sea, pasamos de ser mendigos a ser príncipes. Pasamos de ser esclavos del diablo y pasamos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. En otras palabras, pasamos de ser desconocidos y venimos a ser alguien muy importante. ¿Y sabes por qué somos importantes? Porque desde el primer momento en que nosotros nacemos de nuevo, los ángeles celestiales se ponen a tu servicio. ¿Sabías esto? Y ellos están listos para ayudarte en todas las cosas que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tú vienes y te conviertes en Jesucristo. No te olvides que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros y Él venimos a ser uno solo. Tú naces de nuevo y te insertas al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tiene que estar muy claro. Esto no es una herejía, sino que es correcto. Por eso es de que la gente, si tú has nacido de nuevo, tú deberías de representar a Jesucristo en todo tiempo. La gente no tiene que estar viendo lo que tú eres o el nombre que tú tienes. Si tú eres un hijo de Dios, tienes a Jesús en tu corazón, entonces tú deberías de representarlo a Jesucristo de la forma correcta. Y cuando la gente te mire, que ellos no miren a la persona que eres tú, sino que miren a través tuyo a Jesucristo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. El punto número 2 es la falta de entender nuestro lugar en Cristo Jesús. En la Biblia nosotros podemos encontrar más de 140 veces la frase en Cristo, en Él y en quién. No hay una mayor influencia en nuestra vida sino nuestra propia imagen.
¿Sabías cómo nosotros nos sentimos, cómo nos vemos, es la forma como nosotros actuamos? ¿Sabías que tú eres, hasta cierto punto, eres un imán, ya sea para las cosas buenas o para las cosas malas? Si no tienes un buen concepto de ti mismo, obviamente las cosas malas van a venir a tu vida. Pero si tienes una forma de pensar correcta y de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces tú vas a tener una vida bendecida. ¿Has escuchado? De pronto, yo creo que sí lo has visto en las películas de, no sé, donde hay conflictos. Los militares, cuando tienen que disparar un misil, con toda la modernidad que hay ahorita, cuando los militares disparan un misil, este misil por lo general sigue el fuego o sigue el calor y siempre llega a su objetivo. Al misil no le interesa si es una distancia larga o si tiene que hacer una curva o si tiene que zigzaguearse. Realmente al misil no le interesa eso. Simplemente los militares disparan este misil y el misil va a llegar a su objetivo sea como sea. ¿Y sabes por qué? Porque está programado para eso. Y de la misma manera es nuestra vida. Si nosotros honramos a Dios y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, siempre la bendición va a llegar a nosotros. Y la bendición nos va a encontrar o nos va a alcanzar. Pero, ¿cuándo sucede todo esto? Cuando yo comienzo a tener una forma de pensar correcto. Si yo estoy pensando de una forma incorrecta, entonces eso incorrecto de una o de otra manera me va a alcanzar. Pero si yo estoy pensando en las promesas, en lo que Dios, en lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, sabes que esas promesas me van a alcanzar a mí. Por eso es de que tú y yo somos un imán, para bien o para mal. Así es que tienes que tener mucho cuidado qué clase de imán tienes. Si eres una persona que estás agarrándote las promesas, entonces deberías de estar expectante de lo que Dios va a hacer. No lo que dice tu billetera, no lo que dice la pandemia, no lo que dicen los políticos, sino lo que simplemente dice la palabra de Dios. Nosotros ahorita estamos en elecciones, obviamente tenemos que ir a votar. Espero que votes de una forma consciente, pero ¿sabes qué? Mucho depende también el cómo tú quieras ver esta nación. Nuestra nación no va a cambiar por los políticos que salgan. Nuestra nación va a cambiar por lo que nosotros queremos que cambie. Y la palabra tiene que estar puesta en primer lugar en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. No te olvides que el cielo baja a la tierra y no baja para todos, por si acaso. Solamente baja para aquellas personas que han creído en las promesas de Dios. El apóstol Pablo habla esto en Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo nos está diciendo en esencia, todos los que siguen a Jesús están bendecidos con bendiciones espirituales en lugares celestiales donde está Cristo. Esta es una increíble promesa para el pueblo de Dios. No obstante, esta promesa se convierte en meras palabras si es que realmente nosotros no estamos teniendo conocimiento de las bendiciones espirituales. ¿O cómo podemos nosotros disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Es como que alguien viene y te regala un celular, pero dentro de ese celular, obviamente, él no te dice que ese celular tiene el plan más alto, que es un plan ilimitado. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras con el celular y con todo ese plan. Y es más, ya está pagado y está pagado por toda la eternidad. Pero ¿qué sucede? Simplemente nosotros venimos, recibimos el regalo, recibimos la cajita, lo abrimos muy contentos y uno dice, oh, tengo un celular. Pero nunca te has preguntado en averiguar cuál es el plan que tienes. Entonces muchas personas tienen el plan ilimitado con Dios, pero llega un momento en que como no quieren descubrir
¿Cuál es el plan? Simplemente ellos están diciendo, bueno, voy a cuidar mi celular porque de repente se acaban mis mensajes. Voy a cuidar en no llamar a muchas personas porque de repente se acaban mis llamadas. Voy a cuidar mi internet porque mi internet de repente no es lo suficientemente bueno, entonces voy a tratar de mejorar este internet. Y lo cual es absurdo, porque este plan realmente es un plan que está todo, es ilimitado. Y Dios nos ha dado ese plan. Pero si yo no conozco, si yo no estoy interesado en conocer qué es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, entonces yo siempre vivo limitado en lo que Dios quiere hacer en mí. El apóstol Pablo habla esto en Efesios capítulo 1, versículo 1. Y cuando se está dirigiendo a todos los efesios, les está diciendo algo muy interesante. Y se refiere y le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estos creyentes estaban seguros de su salvación. Los efesios fueron bien entrenados en el Evangelio de Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Ellos sabían quiénes eran en Cristo Jesús, quiénes eran en Jesucristo, y estaban seguros de su posesión celestial. En cierta manera, ellos estaban bien cimentados, estaban bien fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Por eso es de que ellos dicen que ellos estaban sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahora, estos fieles entendieron completamente lo que Dios había hecho en ellos. Por eso es de que en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza y de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pero hay algo también interesante. Ellos también sabían que ellos fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, y esto también lo habla en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente: porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Ahora, toda esta gente de Efesios realmente era gente bendecida. Ellos sabían de que ellos habían sido adoptados por el mismo Jesucristo. Dios los había traído a su familia porque ellos habían escuchado la palabra verdadera y ellos habían creído en esa palabra y ellos se movían en esa palabra. Por eso es de que los creyentes de Efesios fueron verdaderamente un pueblo muy bendecido. Se regocijaban en la redención a través de la cruz o a través de la sangre de Jesucristo. Ellos conocieron la gran bendición espiritual que ellos habían entendido que habían sido perdonados no solamente de unos cuantos pecados, sino de todos. Y ciertamente ellos tenían un conocimiento acerca de las riquezas de la gracia de Dios, y yo creo que inclusive toda esta gente estaba muy capacitada. Ellos podían enseñar con mucha libertad. Si alguna persona venía y quería conocer algo más de Dios, yo creo que ellos estaban dispuestos a venir y a enseñarles y a mostrarles la gloria de la cruz. Ellos podían enseñar la misericordia, el amor de Dios, la santidad, el caminar sin culpa. ¿Y sabes por qué? Porque ellos habían aprendido el evangelio correcto. Y ellos no estaban simplemente tratando de mezclar la ley con la gracia, sino que ellos separaron lo que era la ley y separaron lo que era la gracia y tomaron la decisión de vivir en la gracia. Por eso es de que ellos sabían que realmente ellos eran personas justas. Ellos sabían de que estaban sentados en lugares celestiales. Y sabes que yo espero que realmente muchas personas de las que están escuchando este mensaje sean como la gente de Efesios, que son fieles, creyentes y enseñados en la doctrina de lo que viene a ser la gracia. El que puedan conocer el perdón de la redención del Evangelio de Cristo, el que conozcan la doctrina de lo que viene a ser el nuevo nacimiento y de estar bien enseñados en el conocimiento de la gracia, aceptando ¿qué cosa? La victoria que solamente viene a través de la fe y no por obras.
A veces es triste el poder hablar cuando a veces hablo con personas, o inclusive hemos estado en el Cusco la semana pasada, y al poder conversar con otras personas, a veces me doy cuenta, con creyentes, me doy cuenta que de pronto no están entendiendo lo que Jesucristo hizo en ellos. Y ellos vuelven otra vez a la ley, quieren volver a ganarse cosas de Dios. Y yo digo, no entiendo por qué. Es porque no están entendiendo lo que es la gracia de Dios. Y sabías de que en la gracia de Dios tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es solamente aprender a disfrutar de todo lo que Jesucristo ya hizo por ti. Y yo espero que realmente tú estés dentro de la gente de Efesios, que puedas entender. Y si estás entendiendo esto, lo que es la gracia para ti, entonces tú deberías de disfrutar, de gozarte en todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Pero a la vez, ten mucho cuidado de no perder el gozo de Dios. ¿Y cómo a veces podemos perder el gozo de Dios? Cuando nosotros simplemente somos engañados por el diablo. ¿Y cómo? Número 1, el afán. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 1, versículos 25 y 33, y dice, no os afanéis por vuestra vida, pues qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿te has dado cuenta que a veces la gente está viviendo afanada? Quiere más, quiere más, quiere más, quiere hacer algo más, quiere hacer algo más, y siempre están interesados en hacer. Y yo digo, ¿estás afanado en la vida? Porque si estás afanado en la vida y no estás poniendo a Dios en primer lugar, estás en graves problemas. Y entiendo por qué de pronto tu vida puede estar estresada, fastidiada, estás molesto, estás todo, no sé, como que algo más te falta y tienes que estar afanado. ¿Sabes qué? Aprende a disfrutar, aprende a vivir, aprende a reírte, aprende a gozarte de las personas que están alrededor tuyo. ¿Hay tiempo para trabajar? Claro que sí, pero ¿sabes qué? También hay un tiempo de disfrutar. Hay un tiempo de poder pasar con la familia, de disfrutar de los nietos, de los hijos, de tus padres. ¿Sabes qué? Disfruta de las cosas. No todo es afán. Y la Biblia dice que a veces nos afanamos, ¿y ahora cómo va a ser la vida? ¿Y ahora cómo voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a beber? ¿Y ahora cómo me voy a vestir? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora se me está cayendo el pelo. Yo te digo una cosa, hace años que se me caía el pelo. Ya no tengo que afanarme, no, ya he tomado la decisión de ya no preocuparme. ¿Sabes qué? Tengo que disfrutar de mi poco pelo. Y cuando yo disfruto de mi poco pelo, creo que soy más feliz. Estoy menos interesado en que si se me cae el pelo o no. Es más, hace unos días fui al peluquero, aunque no lo creas, y me comencé a dar cuenta y dije, me están creciendo más pelos. ¿Y sabes por qué? Porque tienes que aprender a vivir, a gozarte en las cosas de Dios. Disfruta. Búscalo a Dios y ponlo a Dios en primer lugar en todas las cosas. El punto número 2 es el temor. En cierta ocasión los discípulos viajaban en una barca y se desencadenó una tormenta. Asustados, desesperados, corrieron a Jesús, le rogaron que los salvara. Y esto lo habla en Mateo capítulo 8, versículos 25 y 26. Y dice, los discípulos fueron a despertar. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Pero, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Yo siempre me he preguntado en esta palabra, dice, tienen poca fe. Y yo digo, ¿Jesús se estaba refiriendo a la poca fe que ellos tenían? O tal vez Jesús estaba diciendo, ¿por qué tienes poca fe en mí? Y yo creo que ese es el concepto correcto. No estaba diciendo que tú tienes poca fe, sino estabas diciendo, ¿por qué tienes poca fe en mí? ¿No te das cuenta que momentos antes, si tú lees todo lo que el capítulo que acabamos de leer, Jesús había sanado al siervo de este centurión romano? Jesús había sanado a leprosos. Jesús había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora,
una pequeña tormenta que estaban viviendo los discípulos. Y es más, Jesús estaba ahí. Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo. Ahora, ellos vienen y dicen, lo desesperan. Inclusive la Biblia dice que lo gritaron. Pero Jesús simplemente le dice, ¿tan poca fe tienes en mí? Es como cuando de pronto viene tu esposa y te dice, ¿qué? ¿Vas a pintar? ¿Y si no lo haces? ¿Y si lo haces mal? No, mejor busquemos a un profesional. Es la poca fe que tienen en uno, ¿te das cuenta? Y obviamente si alguien les dice algo a ellas, se molestan rotundamente, ¿verdad? Como también es viceversa. Se están riendo acá porque es verdad. Estoy agarrando callos acá. No, pero llega un momento en que a veces uno tiene poca fe en uno y uno a veces dice, imagínate que vienes y le dices a un pintor que venga su mujer y le diga, amor, voy a pintar la casa. ¿Qué, vas a pintar la casa? Mejor, ¿qué tal si buscamos un profesional? Amor, vivo de eso. Sí, pero la última vez hiciste caer un balde. Hasta ahora está sucio el patio. Y esa es la confianza que a veces que la gente tiene en uno, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que sucedió con Jesús. Jesús les estaba diciendo, ¿tan poca fe tienes en mí? ¿No has visto todos los milagros? ¿No has visto todas las cosas que he hecho? ¿Y por esta pequeña tormenta te desesperas? Por todo esto, de todo lo que está sucediendo, llega un momento en que vienes y me gritas, porque ojo, lo gritaron a Jesús. Pero Jesús, en su infinito amor, no los reprendió, no les llamó la atención, no les dijo nada, simplemente Él se paró y reprendió al viento y a las olas. En vez de reprenderlos a ellos, reprendió el tema, el problema que estaban viviendo. Y dice que una vez que Él reprendió, se hizo una gran calma. Y los discípulos yo creo que ahí se quedaron totalmente asombrados. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, qué poca fe tienes en mí. Realmente no es correcto. Y muchos de nosotros a veces nos estamos poniendo, no sé, nos atemorizamos, nos preocupamos o entramos en mucho temor simplemente porque estamos viendo lo que está sucediendo. Yo no digo que no tenemos que ignorar lo que vemos. Sí, lo que estamos viendo no es nada agradable. Pero ¿sabes qué? Tu confianza tiene que estar puesta en lo que Jesucristo ya ha hecho y en las promesas que Dios ha hecho por ti y por mí. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿Jesús sabía que iba a haber esa tormenta? Sí. Como Jesús sabe que tú vas a tener infinidad de tormentas, ¿sabías? Pero Él dice, va a venir una tormenta, pero yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar durmiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Jesús les quería o les estaba enseñando a sus discípulos es, mientras yo esté confiado en mi Padre Celestial, todo está bien. Yeah. Mientras tú estés confiado en Jesucristo, todo está bien. Yeah. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Es el decir, el descansar en Cristo Jesús, el poner mi fe en su fe. Yo siempre les he dicho Dios no te pide mucha fe, solo Dios te está pidiendo el 1% de tu fe, que viene a ser como el granito de esta semilla de mostaza. Y cuando tú pones ese granito en su mano, entonces Él pone el 99% de su fe a tu favor. El que hace el milagro no eres tú, el que hace el milagro es Jesucristo. Yeah. Pero lo primero que Dios te va a decir es, pon ese grano de fe, el 1% de tu fe en mi mano, en mí, y yo hago el resto. Y eso es lo maravilloso. Por eso es de que el temor tienes que hacerlo a un lado. Otro punto es la duda. En otra ocasión los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea. Pedro vio que Jesús caminaba sobre las aguas y le preguntó si él podía, no sé si él podía ir. Jesús, ¿puedo estar contigo? Y Jesús de pronto lo invita y dice, vamos Pedrito, bájate de la barca y ven conmigo, vamos a caminar, vamos a disfrutar de este buen paisaje. Y eso lo habla en Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Y dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús se extendió la mano y lo rogó. Y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Si te das cuenta, es la misma pregunta que hace en el versículo anterior. ¿Tienes poca fe? Pero acá lo está aclarando, acá le está diciendo, ¿por qué dudas de mí?
¿No crees de que yo tengo cuidado de ti? ¿No crees que yo puedo hacer milagros contigo? ¿No crees de que si tú pones tus ojos en mí, tú puedes seguir caminando el resto de tu vida por el agua? ¿Tú puedes seguir haciendo cualquier cosa mientras tú pongas tus ojos en mí? Porque cuando tú pones tus ojos en mí, no te vas a hundir. Pueden haber tormentas alrededor tuyo, pero tú no te vas a hundir. ¿Y sabías de que el diablo está interesado en distraerte y en sacarte? Él quiere que tú saques tus ojos de Jesús y comiences a mirar en las circunstancias, en los problemas, en las tormentas que hay alrededor tuyo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo no sé si de pronto tú has ido a un circo o has visto esto por televisión, pero hay un acto que a mí mucho me ha llamado la atención, y es el acto cuando entra el domador, es el león y el domador. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué el domador entra a esta jaula y entra a la jaula con un látigo y entra en la otra mano con una silla o con una varita o con algo para tratar de distraer a este león? ¿Y sabes por qué? Si realmente este domador no distrae a este animal es tan fuerte, es tan poderoso, es un animal tan, no sé, tan feroz, que si el domador no lo está distrayendo de tiempo en tiempo, simplemente este animal se da la vuelta y se lo puede tragar a este domador, o le puede mandar un zarpazo y lo mata de un instante. El diablo es como este domador. Él sabe que él no puede hacer muchas cosas con nosotros. Él sabe que nosotros tenemos todo el poder, porque los verdaderos leones de Judá somos nosotros, no es él. Pero si él trata de mantenerte a ti distraído, entonces llega un momento en que tú nunca vas a poder ver lo que tú eres realmente en Cristo Jesús. Y el diablo siempre quiere eso. Él quiere que tú estés distraído en todo momento. Por eso es de que cuando Jesús te dice: ¿no tienes fe en mí? ¿No crees que yo puedo hacer milagros en tu vida? Cuando tú pones tus ojos en las promesas de Dios, milagros suceden. Pero si el diablo viene y te saca y te distrae y simplemente te hace, no sé, ojo, ¿qué hace el látigo? El látigo, a la hora que se pega, hace un fuerte sonido. Y el otro lado simplemente es mover para distraer tu vista. Y eso es lo que el diablo hace. Por eso es de que cuando Jesús o Dios viene y te habla una promesa, el diablo lo primero que va a hacer es va a dar un golpe para que tú te asustes por el sonido, y después te va a mover algo más para que tú te distraigas. Y cuando tú te distraes, entonces él tiene todas las de ganar. Pero cuando nosotros no prestamos atención ni a las tormentas, ni al golpe, ni a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino solamente ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, entonces milagros van a suceder en nuestras vidas. El otro punto es: el razonamiento humano escaso no puede entender lo espiritual. Jesús hasta cierto punto les advierte esto a sus discípulos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 6 al 12. Y dice: tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron, ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ahora, por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que escuchamos. Si estamos escuchando enseñanzas de condenación, te digo una cosa:
al final tu vida, tú no vas a poder disfrutar al 100% de todas las promesas que Dios te ha dado. Es más, hay mucha gente que siempre están tratando de estirar el dedo, de estar acusando. Si esto te pasó es porque tú has dejado una puerta abierta. Si esto te ha pasado es porque hiciste tal o cual cosa. ¿Han escuchado esto? Yo lo escucho a cada rato. Si tú no haces caso, tú vas a ser maldecido. Y te digo una cosa, eso no es correcto. No hay nada de eso cierto. Ahora, hay cosas que yo no podría explicarlas por qué suceden. Sí, hay cosas que no sabemos por qué suceden. Hay cosas de pronto que no nos salen bien. Pero ¿sabes qué? El que no te salga bien algo, el que de pronto hayas perdido algunas cosas, eso no significa que Dios está en tu contra o es porque has dejado puertas abiertas. Eso es una locura. Lo que yo sí tengo que saber es lo que dice la palabra de Dios. Y en Isaías capítulo 61, versículo 7 dice: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Dios dice en su palabra que tú recibirás el doble de bendición por una tribulación que tú puedas tener. Si el diablo te ha dado un problema, entonces por ese problema podrás esperar o podrás recibir el doble de la porción de bendición. Si el problema te ha causado inclusive una experiencia de vergüenza, la promesa de Dios para ti es esta: en lugar de vergüenza tendrás una doble honra. Dios quiere darte una doble porción de bendiciones por cada problema que tú has podido atravesar. Y no pienses de que Dios está detrás de todas las dificultades que te puedan pasar en la vida. Eso, ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Y cuando la gente de pronto esté escuchando este tipo de comentarios o este tipo de condenación, ¿sabes qué? En vez de estar viviendo tú en libertad, simplemente lo que ellos quieren es esclavizarte. Quieren que tú regreses otra vez a la ley y que estés pensando ahí: oh, bueno, entonces tengo que hacer cosas buenas, tengo que hacer esto, tengo que esforzarme para ganarme el cielo, tengo que esforzarme para ser merecedor de las cosas de Dios. Y esto realmente no es correcto. El diablo quiere que tú pienses de esa manera. El diablo es el real culpable de todas las dificultades que tú puedas tener. Algunas veces los problemas y las tribulaciones son lo único que inclusive nosotros podemos ver en el espejo cada mañana. Pero en el momento en que tú respondes a Dios en fe, yo creo que hasta cierto punto Él se ve envuelto en restaurar tu situación. Y no solamente va a restaurar lo que tú has perdido, sino de que Él te va a dar mucho más de lo que antes tú tenías. No solamente en calidad, sino también en cantidad, sino también en calidad. ¿Y sabes por qué? Porque ese es nuestro Dios. Dios no solamente te quiere dar un poquito, porque cuando tú pierdes algo o cuando has perdido algo y de pronto tú vienes delante del Señor y tú, en vez de molestarte con Dios, vienes y simplemente te humillas delante de Dios y le dices: Dios, no sé cómo hacer esto, solamente confío en ti. Yo he creído en tu palabra. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dios dice: yo te voy a restaurar, yo te voy a restituir, yo te voy a poner en un lugar mucho más alto, yo te voy a dar más salud, yo te voy a dar más sabiduría, yo te voy a bendecir mucho más de lo que antes tú podías tener financieramente. ¿Y sabes por qué? Porque ese es nuestro Padre. Él quiere darte una paz mucho mayor. Pero si yo no entiendo lo que realmente yo soy en Cristo Jesús, entonces llega un momento en que simplemente yo estoy viviendo en las malas enseñanzas. Y nosotros no podemos estar escuchando condenación: o haz esto, o haz aquello, o guarda los 10 mandamientos. Número uno, tú no tienes que guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron para el pueblo de Israel. Y te digo una cosa: tú no eres israelita, tú eres un gentil. Y si tú naces de nuevo, nosotros no entramos a la ley, nosotros venimos directamente a la gracia, venimos directamente a sentarnos juntamente con Jesucristo. Y ojo, tu oración no es Señor, tu oración es acá, el dar la vuelta y decir: hola Jesús, hola papá, necesito esto, te lo pido esto en el nombre de Jesús, por si acaso.
Y Jesús, que está al lado tuyo, te dice, oh, este es conchudo, pero dale lo que quiere. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente Dios, si Dios ama a Jesús, Dios te ama a ti también. Entonces, todo lo que yo le pido al Padre a través de Jesús, mi Padre que es amoroso, mi Padre que me ama, me lo va a tener que dar y me lo va a tener que entregar. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy viendo las tormentas, estoy viendo las promesas. Y mientras yo vea las promesas y mientras yo sepa que estoy sentado junto con Él, igual que el pueblo de Éfeso, de los Efesios, yo creo que es la gente maravillosa, la gente correcta. El poder entender, y ellos sabían muy bien, y él decía, estamos sentados juntamente con Él. Es más, antes de que Dios creara todo esto, Él ya me escogió. Esa era su confianza, y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Saber de que tú, antes de venir a esta tierra, Dios ya te conocía. Y es más, Dios dijo, tú vas a ser mi hijo. Pero para ser un hijo, tú tienes que recibir a Jesús. Y para poder reinar en esta tierra, tú tienes que saber cuál es tu lugar. ¿Vamos a tener enemigos de la fe? Por supuesto que sí. ¿Va a haber una batalla? Sí. Pero esa batalla ya está ganada. Así es. Y tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Antes de poder terminar, yo quiero hacer una invitación. Si tú nunca antes le has entregado tu vida a Jesús, me gustaría que tú puedas cerrar tus ojos y puedas repetir esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesús, quiero decirte, tú perteneces a la gran familia de Dios. Y a partir de ahora tú estás sentado juntamente con Cristo, y no solamente eso, te has insertado al cuerpo de Jesucristo. Y quiero decirte que si tienes a Jesús, tú también eres Jesús, al igual que yo, y al igual que todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Para esto, si tú quieres conocer cada vez más y más del Señor, te vamos a estar dejando un WhatsApp y te vamos a estar dejando también un correo electrónico, y nos gustaría que nos puedas escribir o te puedas contactar, y yo estoy muy gustoso para poder estar contigo y conversar, y si tienes preguntas estoy también listo para ayudarte. Si estás listo también para dar, entonces es un buen tiempo, y es un tiempo de que tú puedas honrar a Dios en cada momento. Yo te digo algo, los hombres ricos y prósperos siempre van a honrar a Dios. Los hombres o las mujeres que no son pobres, nunca van a honrar a Dios. Siempre van a decir, no tengo, no puedo, no me alcanza, no. Bueno, es una decisión tuya, pero te quiero decir esto. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú ya has sido bendecido. No es de que vas a ser bendecido, ya eres bendecido. Y como bendecido, actúa como bendecido. Diezma, ofrenda, con todo gozo y con toda libertad. Y ¿sabes qué? No te preocupes por el monto. Dalo de todo tu corazón. Amén. Muy bien, familia, no se olviden, el próximo domingo también vamos a estar teniendo a un invitado muy especial. Es un gran amigo mío, él está en Lima. Ya nos hemos conectado, y bueno, así es de que estemos expectantes, porque creo que vamos a tener un buen servicio. Que Dios los bendiga, y votemos con mucha responsabilidad. Si ya has votado, qué bueno, y si todavía no has votado, por favor, antes de marcar, ponte a orar, y que Dios te ilumine y podamos tener un mejor presidente. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.
Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión.